Son tiempos muy difíciles, tiempos inauditos para toda una generación que nunca nos habíamos tenido que enfrentar a una pandemia mundial como la del COVID-19. Pero también son tiempos muy duros para los trabajadores, las empresas y los autónomos. En definitiva, para todo un tejido empresarial que se enfrenta a una crisis y a un paro mundial sin precedentes. Y finalmente, estamos viviendo momentos muy dolorosos para las familias que viven la enfermedad, que la sufren y que incluso ven cómo pierden a seres queridos sin ni siquiera poder decirles adiós. Pero precisamente en momentos excepcionales como estos es cuando hay que ser más demócratas, más ciudadanos y más exigentes que nunca. Algunos gobiernos, algunos dirigentes políticos pueden tener la tentación estos días de coger el atajo, el camino fácil para saltarse los controles democráticos y ciudadanos. Eso está ocurriendo seguramente en muchos países, también en Europa, también en mi país, en España. Les pondré algunos casos que están en tela de juicio. Por ejemplo, la suspensión de las sesiones de control al gobierno. Los gobiernos se someten al control permanente del Parlamento que representa al pueblo español según nuestra Constitución y en cambio se han suspendido. ¿Por qué? Porque no hay voluntad política, está claro. Porque medios telemáticos y tecnológicos los hay de sobra para que se puedan celebrar. Por otro lado, hemos visto que las ruedas de prensa están coartando la libertad de algunos periodistas estos días. Hemos visto cómo incluso se protestaba y algunos medios se retiraban de esas ruedas de prensa y finalmente han conseguido que eso cambie. Pero hemos visto cómo se controlaban, se dirigían y se escogían las preguntas de la prensa sin que tuvieran total libertad de prensa y un país democrático tiene que tenerla. Los dirigentes políticos, en definitiva, tienen que saber que se someten al escrutinio público. Y finalmente, otro debate sobre las libertades civiles en nuestro país, que se está produciendo en muchos países. Se está coartando la libertad de movimientos o prohibiendo la libertad de empresa con ese paro económico o la propiedad privada confiscando bienes sin cumplir algunas de las exigencias para la expropiación o la indemnización. Así que muchos juristas y muchos ciudadanos nos preguntamos estos días si para aplicar todas estas medidas está bien el estado de alarma o el gobierno tendría que hacerlo con un estado de excepción para tener cobertura legal. En definitiva, claro que hay que aplicar medidas eficaces y ágiles. Y ya hablaremos cuando pase la crisis en si han sido ágiles o eficaces esas medidas. Hay que aplicar esas medidas, pero con garantías democráticas absolutas. Y por eso hay que decirle a nuestros gobernantes en estos momentos, más que nunca, que la democracia no es una opción. La democracia es una obligación que nos obliga a todos.